enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada, vamos a comenzar con una oración, invocando al Espíritu Santo, para prepararnos para escuchar este programa de radio que Dios nos permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como habrán visto, no estamos peculiarmente en la radio, subiendo un video, un programa de radio, sino que estamos en la parroquia Santísima Trinidad de Villa Carlos Paz, donde vivo yo. Y no era bautista, ¿qué haces ahí? Bueno, estoy acá debido a que yo estoy grabando esto un lunes 15 de diciembre. No voy a poder el martes 16 de diciembre poder asistir a grabar en la radio por problemas personales, básicamente por el tema del trabajo. Así que yo dije, no voy a hacer que estos jóvenes y adultos, si Dios quiere, se pierdan un programa de radio, sino que al contrario, que capaz que algo más express les sirva, ¿no? Capaz que mucha formalidad o ver a una persona sentada en esa boca, así que vamos a probar también, si parado en una parroquia con una compu enfrente así, les gusta, les sirve y capaz que lo santifica, escucharme a mí así, capaz que así puedan prestar atención a lo que dice el Señor, si es que yo digo las cosas bien. Pero hoy quiero mostrar en la forma peculiar, concluir con este santo, San Buenaventura, un genio, un capo. Y bueno, no tengo el mejor audio para grabar esto, para una parroquia, para ambiente sí, pero capaz que escuchen mucho eco. La parroquia es muy alta, entonces es un problema para grabar este tipo de cosas, pero capaz que algún press sirva, ¿bien? Así que pidamos al Señor que me pueda asistir, a no decir sonceras, para que ustedes, jóvenes y adultos, puedan ser guiados por Él. Y obviamente cada uno necesita una guía, eso sí, cada uno necesita una guía. Y a veces necesitamos guía para estudio, ¿no? A veces capaz que ya ni estudiamos algunos, esta vida más cómoda de ver videos, de consumir contenido más fácilmente, más rápido, capaz que haya limitado el uso del método, del estudio y la guía práctica. Pero siempre es importante a la hora de tratar de conocer a Dios un estudio. ¿Bien? Si no lees es muy complicado porque vas a repetir más que masticar, ¿bien? Yo puedo escuchar a Aristóteles y voy a aprender demasiado de él, pero si solo escucho y hablo y repito, no habré entendido bien y capaz que entienda mucho mejor su pensamiento que otros, ¿bien? O si escucho nada más un evangelio, audiolibro, si bien es excelente, si no leo capaz no puedo llegar a tener una mejor interpretación o interpretar algo, dependiendo qué traducción también, y todo eso es el estudio. Y cuando nos acercamos al estudio hacia Dios, porque hay que estudiar a Dios,
el objeto de la teología y el sujeto de esas ambas cosas, hay que entender de que la teología como tal es la ciencia que estudia a Dios. Y viendo a la iglesia, obviamente, y todo el ser humano que es limitado, no puede un ser humano estudiar toda la teología en todas sus ramas. Por ende, los teólogos muchas veces no estudian todas las ramas de la teología. ¿Bien? Puede ser, por ejemplo, en vez de estudiar teología fundamental, o estudia eclesiología, por ejemplo, o uno más pastoral, teología de la acción pastoral. Y no todos podemos estudiar todo. Si vamos a estudiar, por ejemplo, si yo estudio eclesiología, voy a escuchar, voy a sentir un poco de otras ramas de la teología, pero no estoy estudiando propiamente teología de la acción pastoral. Capaz que estudiando eclesiología voy a sentir, voy a escuchar, voy a ver un poco de teología de la acción pastoral, pero no en su totalidad. Y viendo esto, obviamente, cada teólogo estudia puntualmente, trata, si sabe y puede, estudia 2 ramas, 3, pero es muy complicado estudiar en su totalidad como tal. ¿Bien? Por eso San Buenaventura también, siempre basándome por el momento en el itinerario Mentis Deum, itinerario de la mente hacia Dios, yo trato, por lo menos con esta obra, de poder conocer a Dios y cómo San Buenaventura, no diciendo tan explícitamente, nos sirve para estudiar a Dios no como un mero objeto, sino como un ser de amor que tenemos que conocer, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Bueno, para no olvidar, el itinerario, bien, es una obra de San Buenaventura inspirada por los estigmas de San Francisco de Asís. Traza un itinerario ascendente de la mente a Dios en 7 etapas, bien, cada tiene 7 capítulos, justamente se relaciona mucho esto. Ya presenté un poco este tema, pero bueno, y ahí muestra 3 huellas, el vestigio, también la imagen y el ser eterno, bien, donde muestra esta etapa del ser humano para llegar hacia Dios, ¿bien? Un proceso de purificación, iluminación y unión, integrando fe, razón y afecto en un viaje de reducción, reducción. Todo a Dios, ¿bien? Y con esto quiero decir bien, para poder llegar a entender, a contemplar hacia Dios, también voy a hacer un poco en la leyenda mayor de San Buenaventura, otro escrito más porque como lo presenté cuando presenté a San Francisco de Asís, me sirvió mucho también para entender un poco más el acercarme hacia Dios. Bien, por ejemplo, en la leyenda mayor, una biografía como tal, algo histórico escrito por San Buenaventura, no hecho a propósito, pero que sirvió para contar por muchos años la historia de San Francisco de Asís y conocerla. Vamos a ver esto de purificación. ¿Bien? Una primera etapa para estudiar y llegar hacia Dios es una purificación, purificar el alma. El primer paso es limpiar el interior, ¿bien? Librando el alma de apegos mundanos para ascender como Buenaventura escribe, ¿bien? Como hizo San Francisco de Asís, que se despoja de riquezas y placeres, ¿okay? Abrazando la pobreza y la penitencia. Creo que a veces es complicado, ¿no? Capaz que tener un método de estudio y más cuando uno quiere conocer a Dios, porque hay que entender de que Dios es inagotable. Bien, la teología no agota a Dios, los dogmas no agotan a Dios. Bien, por ejemplo, un dogma, uno de los que más me encanta a mí, Jesucristo, verdadero Dios y hombre, ¿bien? Que tiene la misma esencia del Padre. ¿Bien? Uno tiene que entender que eso no es que Cristo, repito, Jesús es verdadero Dios y hombre, el Padre y Jesús un Cristo, me lavo las manos, o el dogma de, no sé, María, Madre de Dios. No va por ese camino en los dogmas, ¿ok? Capaz que un
protestante, un evangélico lo malinterpretan, los dogmas no agotan, no limitan a Dios, sino que, bueno, a ver, de todo esto llegamos a entender esto, ¿bien? Y de esto tenemos que comenzar para no errarle adelante. Entonces, digamos, de que yo comienzo con esto, comienzo diciendo que Jesús es el verdadero Dios y hombre, y presento una tesis después de acá a 10 años, y termino concluyendo que Jesús no es Dios, o que es Dios, pero no hombre verdadero. Y me basé al comienzo del dogma, pero si me baso en el dogma y no sigo ese orden dogmático, está mal. Yo utilizo un dogma para un dogma que no sea pensador que cree la iglesia firmemente, el que no crea puede llegar hasta ser excomulgado, no es católico como tal, católico apostólico romano, porque no cree en los dogmas son algo principal de la iglesia, ¿bien? Que es alguna diferencia que tenemos por ejemplo con los ortodoxos, pero no importa. Los dogmas están para comenzar bien, seguir bien y finalizar bien. Yo no puedo comenzar creyendo que Jesús es verdadero Dios y hombre y finalizar con que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios o Dios y no hombre, porque si no, la embarro, hablando vulgarmente, si me permiten, embarro eso, porque no lo estoy haciendo bien. Y de aquí viene el procedimiento muchas veces que San Buenaventura y San Francisco Asís nos muestran a la hora de el proceso, ¿bien? Y es una de esas cosas es no humillarme como tal, en el sentido de que me peguen, o que me insulten, o que hagan esto o lo otro, no, sino que comienzo, bien, purificándome, sacándome las herramientas que me obstruyen muchas veces del estudio. Un ejemplo es algo normal, o sea, un chico de la secundaria, si no estudia, a menos que haga trampa, no le va a ir bien, propiamente con las notas. Ya después con las capacidades integradoras de estudiar, de analizar conceptos, de tenerlo en cuenta, de producirlos y reproducirlos, ya otra cosa. ¿Bien? Ahí no puede decir que se le fue bien. Pero copiándose, por el momento, algo momentáneo, se va a decir que le va bien. Pero un joven tiene que saber que los papás le dicen, normalmente, no está bien, vos tenés que estudiar. Deja de usar una hora el celular y utiliza esta hora para estudiar. Es algo normal. Tiene que ser así. Uno tiene que estudiar para saber. Si no sabe, es lo mismo que yo vengo acá a decir que, volviendo propiamente con el dogma de Jesús. Jesús es verdadero Dios que entró en un cuerpo como si fuera una jarra vacía. No, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí es el tema fundamental que por lo menos yo me interesa tanto la cristología e entender la cristología. Pero comenzamos con preguntas. De ahí viene la lectura, de ahí viene el estudio. Y con San Buenaventura nos muestra cada vez más esto de procesos que tiene que tener uno. Renuncia a lo exterior, práctica de las virtudes básicas también, fidelidad de lo pequeño, como dice Buenaventura. La perfección de un religioso es hacer cosas comunes de manera perfecta. Esto crea un valle de lágrimas, ¿bien? Donde el alma se eleva por encima de lo visible, ¿bien? Del sursum acto, ¿bien? De la elevación, de la acción de la elevación. Aún no entiende cómo tiene que hacer. Obviamente después llega una de mis etapas favoritas, que por ejemplo la leyenda mayor habla de la iluminación, del contemplar la verdad divina. ¿Bien? Esto se puede encontrar en el capítulo 8 al 10 de la leyenda mayor. Una vez purgado, el alma se ilumina por la gracia, contemplando a Cristo como espejo de Dios. Francisco recibe estas visiones y estigmas como fruto de esta etapa. Bien, y de ahí uno puede entender, bueno, ¿cómo llegamos a hacer esto?
meditación de esa escritura, estudiándola, leyéndola. Porque si yo voy acá a un par de cuadras, 6, como mucho, a una iglesia evangélica, les pregunto a los pastores, por lo menos, o a los fieles de la comunidad, a los que asisten ahí, les pregunto cuántas veces leyeron los evangelios, por lo menos. Me van a decir muchas veces. Lo mismo que el Antiguo Testamento, que a veces hasta el católico se olvida. Y ahí uno tiene que entender que la Sagrada Escritura, como revelación principal que se ha utilizado en la Iglesia católica, apostólica, para llegar a entender a Dios, y que cada año, que el pasar del tiempo, sirva como perfección al entendimiento, podamos llegar a entender un poco la verdad, porque no se puede entender todo, porque somos seres humanos, pero no es excusa para no estudiar. Obviamente la oración ardiente es algo importante, ¿okay? Por más que estudie la suma teológica de pi a pa, si no oro, ¿de qué me sirve? ¿Bien? ¿De qué me sirve estudiar tal cosa si yo tampoco voy a creer? Es como que yo diga, no sé, que haga un estudio de tal acto histórico que surgió en el país de Argentina, bien, y no me lo tomo como algo patriota, o diga, esto pasó, pero dicen, no, tampoco sirve lo mismo. Si yo no oro, no mantengo una vida espiritual, el intelecto solo no sirve, bien, es algo que muestra San Buenaventura a la hora de escribir, de manifestar el itinerario, porque muestra que de las 7 etapas el intelecto solo llega hasta la sexta, que en la séptima solo puede llegar el amor, la afectia, que el Dios nos eleva sin mérito propio, y ahí uno ve la hermosura de Dios, esa gracia. Para ir finalizando con este programa breve de estudio, que obviamente creo que ya estuve diciendo, estudiar es importante para el ser humano para que mantenga un hábito sano y un método importante que hace que nos desarrollemos como seres pensantes supuestamente. Y uno de los tips últimos es la perfección. Una unión mística con Dios, que se puede encontrar en el capítulo 11 al 13. La culminación es el tránsito a Dios como el de Francisco, con los estigmas y su muerte. ¿Bien? Algo que me encanta a mí, me encanta en serio, no es para algo morboso, pero ver a ese santo San Francisco de Asís con una infección tan grande en los ojos, del cerebro, que sufrió tanto él, haber sentido la grandeza de Dios. ¿Bien? Y es como si tuviéramos que estar más en lo bajo para estar espiritualmente lo más grande. Y normalmente es así, porque a veces cuando estamos confiados por riquezas materiales, estamos muy mal. Y de ahí viene esta unión mística con Dios, una entrega total, ¿bien? Un sacrificio completo, viviendo como un cristiano, ¿bien? Algo que capaz que ¿cómo vivir como cristiano? Y sí, pero vivo. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros que vivimos como cristianos, seguidores de Cristo, esperando la cruz nuestra? Dios quiere. No, yo la verdad no sé si estoy preparado para pedir el martirio. Creo que es algo que no puedo yo llegar a pedir en este momento, porque si yo a pedir el martirio, me acuerdo una anécdota de los Bruno que pidió el martirio, dijo en una época, y yo tenía la Biblia abierta, y cayó de arriba una gota de sangre en esa Biblia. Y ahí le agarró miedo. Y sí, porque a veces uno pide y no sabe lo que pide. Yo si yo pido el martirio, estoy seguro que hacer el martirio que pediría no va a ser dado como yo quiero. Porque mi martirio perfecto sería que venga con un ladrón, que quiera entrar, que quiera robar el santísimo, yo voy a decir que no y me mata.
fácil. Yo no creo que vaya a ser ese martirio tan fácil para mí, si es que lo pido. Dios me dé las agallas y yo ponga mi voluntad, por ejemplo, para pedir el martirio. Para no sé si va a ser tan fácil, ¿bien? Porque es como yo quiero. Y no muchas veces Dios da lo que uno quiere, sino lo que necesitamos. Entonces capaz me dice el Señor, no quiero que muera de mártir, quiero que muera de otra forma, porque necesito. ¿Ven? O sea, una forma de decir, obviamente. Pero son todas experiencias personales que uno los lleva a una elevación muy importante, que todo esto se tiene que hacer con el estudio. ¿Bien? Cuando obviamente dije que Dios quiere que vos mueras, no hay que tomarlo de una forma mala, y tampoco hay que ver, ojo, Dios a veces no quiere eso. Pero es un método importante el de la muerte. ¿Bien? San Francisco de Asís, en el Cántico de las Criaturas, alaba a Dios con la mano muerta. ¿Bien? Es algo importante que hay que entender. Alabado sea el Señor. Y ahí termina ese cántico hermoso, está finalizando. Hay de aquellos que no han pecado mortal. Pero ¿cómo sé que estoy en pecado mortal? Estudiando. ¿Bien? Y ahí uno entiende de que todo, para conocer todo y ver todo, el estudio es lo más importante. ¿Bien? Finalizando ya con este programa de radio tan breve que Dios nos ha concedido, por lo menos, la verdad que estoy muy agradecido con el Señor que está acá, de darme la posibilidad de dar un programa de radio y que son 10 visitas, 15, 100. Espero que uno se convierta. ¿Bien? Que el Señor Dios Todopoderoso nos proteja, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos en el próximo martes con un nuevo santo que justo va muy de la mano con San Buenaventura. Dios nos bendiga.